¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Noches de intendente o candidatos intendente. Va a estar con nosotros Esteban Dómina. Y vamos a dialogar también con Víctor Peralta sobre el tema de la deuda externa en el último informe del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y, como es habitual, el análisis final de la semana económica con Alfredo Blanco. Auspicios cuando regresemos, Esteban Dómina. De Santander Río. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam. ¿Qué ofrecen los candidatos a intendente? Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Fonseca? Bueno, en realidad la idea surgió de tu pensamiento en un determinado momento. Es decir, hay que invitar a los candidatos a intendentes para ver qué es lo que ofrecen. Sí. Hemos empezado además con alguien que tiene mucha trayectoria política, Así es. ha tenido cargos importantes, no solo en la municipalidad, provinciales y nacionales. Así que le agradecemos a Esteban Dómina, Tito Dómina, como le decimos, Sí, señor, Tito. los que somos amigos y lo apreciamos. Gracias. Así que muchas gracias por venir. No, Tito. gracias. La gentileza de ustedes de invitarme. Además, parte de esa trayectoria la hemos compartido en algún momento del tiempo. Tito, has sido un severo escrutador de los números de la Municipalidad de Córdoba. ¿Con qué crees que te vas a recibir? ¿O vas a recibir? Ramón Mestre muchas veces alude a la tormenta perfecta para referirse a la situación que le había dejado su antecesor. Bueno, yo creo que esa tormenta persiste, si es que existió, y la ha perfeccionado, valga la redundancia, porque los problemas que heredó siguen estando y agravados. No ha solucionado ninguno de los problemas estructurales de la ciudad. Yo no quiero hacer con esto cargar las tintas, pero simplemente quiero decir, yo no veo que Mestre haya aliviado, mejorado la situación general de la ciudad. Y contrariamente creo que ha empeorado. Y desde el punto de vista ya de los números, del presupuesto, del gasto, de los recursos, un cepo muy fuerte para recuperar, digamos, autoridad municipal. ¿Cuánto debe la municipalidad? La deuda no es el principal problema. De acuerdo a la cuenta general del ejercicio, a diciembre de 2014, 2.400 millones de pesos. En un presupuesto que ronda los 10.000, no luce como una cosa que no se pueda manejar. Lo más preocupante desde el punto de vista de los números es la rigidez presupuestaria. 2/3 de los recursos se van en gasto salarial y un 20% de esos recursos se van en el servicio de higiene urbana privatizado a cargo del USA y Cotreco. O sea que, haciendo una sencilla cuenta, si le sumamos el subsidio al transporte, que en este momento está subsidiado, porque el boleto vale 7.15, pero la gente paga 6.50, es muy poquito lo que queda para todo lo otro. Y todo lo otro es lo que más le interesa a la gente, que es el estado de las calles, de los semáforos, de los baldíos, del alumbrado, de las cloacas, etcétera, etcétera. O sea, ahí tenemos que producir una reingeniería presupuestaria para que este municipio se haga viable. Porque cualquier municipio donde el gasto salarial se lleva más de 50, 55%, ya estás en problemas. ¿Y por dónde empezar la reingeniería? Bueno, esa es la complejidad porque uno no puede aplicar, digamos, una receta de ajuste, primero porque no creo en los ajustes, pero además porque todo lo que está pasando está amparado por la ley, los sueldos, de hecho, Mestre no solo que no ha, digamos, aliviado esta situación de la planta de personal, sino que la ha agravado, incurriendo en el mismo mala praxis que él le achacaba a los anteriores, porque ha ingresado más de 1.500 agentes y en un pacto con el SUEM hay un compromiso que ya se está ejecutando de pasar 2.400 agentes que hoy son planta transitoria y planta de contratado a la planta permanente, o sea que nos va a dejar bien cargadita la planta personal. Yo lo que estoy diciendo que como punto de partida voy a congelar la planta en cuanto al número. No se puede seguir, no resiste más el municipio. Y después hay que arreglarse con el recurso que existe. Entonces habrá que empezar a podar las tercerizaciones, que hay muchas, porque además de Luz y Cotreco hay muchos servicios que se prestan en forma privada. Y vos tienes entonces la repartición que debiera encargarse de eso y a su vez lo pagas por fuera. Entonces el costo, Kiko, porque sos economista, es el doble.
de lo que debe. Todo eso hay que hacerlo en una reingeniería que no puede ser conflictiva, que no puede crearle a la ciudad problemas, digamos, o trastornos en la convivencia, pero hay que hacerlo, porque si no, no se gobierna. Está bien. Tito, fuera del tema financiero y presupuestario, que obviamente tiene, seguramente es una prioridad para quien se sienta en el Palacio 6 de Julio. Así es. ¿Cuál crees vos que es la agenda de temas más importantes de nuestra ciudad? ¿Cuáles son los desafíos más importantes, digamos, de cara al próximo mandato? Si tuvieras que hacer una pequeña lista de lo más importante. Sí. Lo primero, Kiko, el gran desafío que va a superar el mandato de un intendente, y si encontramos el rumbo va a demandar varios años, pero hay que empezarlo a transitar, es reconstruir Córdoba y tornarla una ciudad más homogénea. Córdoba ha crecido mucho, pero fragmentado. Hay una fuerte fragmentación física y social. Y hay dos Córdobas. En realidad no se puede hablar de una Córdoba. Hay dos Córdobas. Una donde se disfruta la ciudad, donde se vive muy bien y se tienen todos los servicios de la más alta calidad porque se puede tener acceso a ella. Y después está la Córdoba olvidada, la Córdoba postergada, la Córdoba Yo hablo de una ciudad oculta. de los barrios. Sí, oculta, pero basta recorrer un poquito, salir del centro para empezar a ver los problemas de la agenda caliente que dice Alfredo en materia de estado de las calles, el alumbrado público, los barrios son bocas de lobo, los basurales a cielo abierto, que hay cerca de 200 diseminados en toda la ciudad, las cloacas que derraman, los desagües que faltan. Si acá hubiera una inundación o una lluvia intensa, nos ahogamos todos, a la ciudad le falta mucha infraestructura. Yo no digo que todos esos problemas sean culpa de Mestre, algunos vienen de larga data, pero él no los ha solucionado y en algunos casos los ha empeorado. Déjenme decirle, por ejemplo, para darle consistencia a esto, lo que está pasando con las cloacas. Él está publicitando que está haciendo cloacas, como diciendo yo estoy haciendo obras de cloaca, pero son las peores obras las que está haciendo, las que no corresponden porque está conectando nuevos barrios a una red que está saturada, que está colapsada, y una planta de bajo grande que está largando líquidos crudos al agua, contaminados del Suquía, porque no tiene la capacidad necesaria. Entonces, ahí es muy buena noticia lo que ha dicho Schiaretti, prometido en campaña, que nos va a hacer las cloacas. La verdad que para Córdoba es una notición, pero las obras de cloaca que hacen falta, no las que Mestre publicita. Y después agenda caliente entonces de Alfredo. Cloacas, transporte, hay que ver qué hacemos con higiene urbana para bajar ese impacto presupuestario. No podemos tener... ¿Te acuerdas que el papá del intendente hablaba de la mucama de lujo en su momento? Sí, la empresa Aseo era. Era Aseo. Y la despidió. Bueno, ahora tenemos otra vez la misma situación. Un servicio de higiene urbana carísimo. Y después tenemos el problema de los desagües, el problema de una falta de planificación. Yo voy a derogar los llamados convenios urbanísticos, la ordenanza de convenios urbanísticos. Rápidamente recordemos a la audiencia que son esos acuerdos que el municipio hace con los desarrollistas privados para que hagan cualquier cosa en cualquier lado. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual te parece de que no, digamos, de que es muy negativo hacer esas excepciones a cambio de una contraprestación que esté bien calculada, digamos? Yo creo en la concertación público-privada, creo que hay que hacer un esfuerzo complementario para que la ciudad pueda tener obras. ¿Esta o la que vas a proponer? La que voy a proponer, porque yo la quiero replantear. ¿Esta no sirve? No sirve porque no está enfocada desde el punto de vista del interés general. Es un lobby y el que tiene llegada trae el proyecto, no responde ese proyecto, no se lo pone en contexto de un plan racional, sustentable de la ciudad y se termina aprobando a cambio de algo. De hecho, todas las obras que está inaugurando Mestre en estos días no las hizo el municipio por lo que decíamos de la falta de recursos. Las hicieron los desarrollistas, porque son compensaciones a cambio de autorizaciones, de excepciones, que van a dar lugar a graves problemas en el futuro, van a condicionar seriamente nuestra gestión. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Uno de los últimos convenios aprobados es uno que va a generar una urbanización en el cuadrante sudeste de la ciudad. Imaginen ustedes, Avenida Fuerza Aérea, sí. Ruta Altagracia, eso que hoy es un gran baldío, por decirlo rápido y pronto, donde barrio Sachi, por ahí. Sudoeste. Sudoeste, gracias. Sudoeste, es un cuadrante completo. Bueno, ahí va a haber una explosión urbanística, un solo desarrollista va a tener más de 20.000 lotes en ese sector. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí no hay nada. Lotes. Ahí no hay nada. No, la suma total, con todos los convenios que van a impactar el sector, es casi el doble. Pero ¿qué pasa? En poco tiempo,
ahí vamos a tener que se va a empezar a poblar. Y hoy no hay nada. Nada, quiero decir, no hay conectividad, no hay transporte, no hay cloacas, no hay alumbrado, no hay calle, no hay servicio de recolección. Entonces, cuando ese desarrollista, que yo no tengo nada en contra del desarrollista, lo que estoy diciendo y alertando de los problemas que traen este tipo de cosas a la ciudad, cuando venda los primeros lotes y se empiecen a radicar las primeras familias y tenga 100 familias ahí que van a pagar una cosa módica, vos le vas a tener que dar todo esto. Todos los servicios. Lo que trato de decir que esto no responde a una racionalidad, no resiste el menor análisis desde el punto de vista urbanístico. Entonces esa concertación público-privada que yo estoy planteando es al revés, es decirle a los señores desarrollistas, miren, a ver, esta es la idea que tenemos, el crecimiento de la ciudad tiene que estar en esta dirección, hay que densificar en tal lado, hay que frenar el desarrollo en este lado. Una vez que nos pongamos de acuerdo, traigan los proyectos. Pero me parece que sin eso, una joda. ¿Qué pensás del tema de transporte? Digo, porque acabo de escuchar que han quemado, Sí. además los han quemado, ¿no? Es que se incendiaron 3 ómnibus Sí, de autobuses. Sí, Santa Fe. El transporte, dos cosas rápidamente. Ya hay un hecho consumado, una situación que vamos a heredar, que es la siguiente. Mestre el año pasado adjudicó la licitación del transporte a las 3 empresas que lo están prestando, entre ellas Autobuses, ERSA, el Grupo Correntino y Coniferal, por 10 años. Entonces ya hay un contrato, ya hay un condicionamiento jurídico. Vos no podés decir alegremente, no, yo los voy a rajar porque no me gusta el servicio que prestan. Se puede rescindir un contrato, pero con justa causa, si no le compramos un enorme juicio al municipio. Lo que hay que hacer en relación a esto es hacer cumplir el marco regulatorio, a cara de perro, y los contratos. No se hace, hay grave falencia. Sí. Mestre hace la vista gorda, porque si los controlara, tendría que penalizar y creo que no es su voluntad, pero hay incumplimiento en materia de recorridos, de frecuencia, de facilidades para las personas con discapacidad, de paradas inteligentes, de cantidad de unidades. No es cierto lo que dicen que hay un montón de unidades nuevas circulando, pero nada de esto se controla y debiera controlarse y sancionarse en el caso que corresponda. Esto hay que hacerlo. Y lo segundo que hay que hacer es plantear un esquema alternativo en camino a un sistema multimodal, porque Córdoba, una ciudad de la jerarquía y rango de Córdoba, 1.400.000 habitantes, no puede ser dependiente del transporte automotor exclusivamente. Se habló del subterráneo, ojalá alguien venga y nos regale un subte, sea quien sea, los chinos, el gobierno nacional, porque cuesta una cifra que la ciudad no puede. Eso nos había dicho Jaime. Sí, Jaime un poco lo demonizó, porque digamos, al haber encarnado él, digamos, el subterráneo, hoy hay como una reacción espontánea, pero la verdad que Córdoba merece tener un subterráneo, o al menos un medio masivo complementario de lo que es el transporte automotor. Yo creo, estoy hablando con la gente del área metropolitana, con el arquitecto Hirós, que de esto saben mucho, que han estudiado mucho y lo tienen, creo que hay que intentar recuperar la matriz ferroviaria, que existe todavía en la ciudad, está prácticamente intacta, desactivada pero intacta. Porque de ese modo podríamos ir complementando progresivamente un medio de transporte con otro y sobre todo mejorar la accesibilidad en el área metropolitana, creando un tren de cercanía. No es fantasía, Alfredo, lo que estoy planteando, está desarrollado. Lo que pasa es que eso requiere un esfuerzo conjunto de nación, de provincia, de municipio, porque hay inversiones y hay que refuncionalizar todo. Pero sí o sí Córdoba tiene que ir a un sistema de este tipo. No da más el tránsito de la ciudad, porque tenemos las mismas calles de la época de la colonia y un parque automotor que ronda los 600.000 vehículos y una cultura de utilización intensiva del vehículo privado, del vehículo particular, el auto o la moto, que genera un gran estado de colapso de tránsito y de perjuicio ambiental. Muy suplicazmente dejaste entrever allí que el tema del desarrollismo urbano con la influencia de la obra privada o la recompensación privada, dejaste traslucir algo así como negocios. Te hablo, legitimidad de la obra pública en cuanto a transparencia y juicios de la municipalidad a futuro que tengan hoy. ¿Cuánto hay y cuánto es lo que puede llegar a... Hay muchos juicios, algunos vienen de hace años. Uno que a mí me preocupa mucho, Ricardo, es el de Texas. ¿Se acuerdan ustedes la fallida contratación de esa
UTE, porque es una UTE para informatizar el municipio, que hoy está en un stand-by, en un limbo, digamos, pero que en cualquier momento se puede reactivar. Ahí hay una demanda enorme, millonaria, ese por lejos es la principal espada de Damocles que pesa sobre el municipio. Eso fue en la gestión del doctor Cámara. Sí, fue en la gestión del doctor Cámara, que fue la intención de digitalizar el municipio, situación que sigue pendiente. Increíblemente el municipio sigue siendo huérfano de un equipamiento y un desarrollo de redes. Por eso nosotros estamos planteando uno de nuestros programas, Caballito de Batalla, es vecino digital, porque es insólito que la gente tenga que hacer largas filas, perder jornada de trabajo, para a lo mejor le sellen un papel, por decir, cosas que se pueden hacer desde la casa, desde una PC, desde un teléfono, un reclamo. Estamos planteando articular el municipio en red, informatizarlo, equiparlo y a su vez crear las que nosotros llamamos unidades de respuesta rápidas, UNIR, que es la desconcentración, sectorizando la ciudad de las reparticiones operativas para que la respuesta llegue a tiempo. No hace falta que esté esperando un vecino meses para que le cambien una luminaria al frente de su casa. Tampoco es racional que para cambiar una luminaria en Guiñazú la cuadrilla salga del Alto, ahí de Barrio Observatorio, tiene que estar más cerca, en red con los CPC, inclusive sin necesidad que la persona tenga que ir a pedirlo personalmente, ¿no? ¿Le vas a dar autonomía a los CPC? Sí, yo tengo el proyecto presentado. Me ha sorprendido que Mestre lo tiene, ahora lo está difundiendo en su plataforma. Vamos a darle a los CPC rango institucional. Y yo tengo el proyecto que duerme en los cajones porque... ¿Vas a crear pequeñas alcaldías? Los CPC yo lo que planteo que tienen que tener capacidad operativa propia, o sea, no pueden depender del ánimo, la voluntad o las ganas de la repartición central. Tienen que tener una hidrogrúa, un stock de luminaria, una ambulancia, una cuadrilla de bacheo, un vehículo para destrabar cloacas. Lo tienen que tener porque el reclamo del vecino normalmente es ese en el sector. Pero yo le voy un paso más allá. Yo planteo que al director del CPC hay que elegirlo por voto popular, por voto directo de su sector. No es nada del otro mundo, hay que hacer un padrón de cada seccional y que cada seccional elija al director del CPC por voto directo para que el tipo tenga una responsabilidad frente a su gente, que tenga que dar la cara, que no sea un burócrata más. Eso redondearía una descentralización operativa, pero a su vez política. Una ciudad de 1.400.000 habitantes como Córdoba, más un conurbano donde se mueven 200, 300.000 personas más, no se puede manejar desde el Palacio 6 de Julio, con todo concentrado. Hay que empezar a desconcentrar y avanzar a un planteo parecido al de las alcaldías, sí, efectivamente. ¿Qué vas a hacer con el personal? Bueno, ahí cuando uno se reúne con la gente, con los vecinos, y cuento todas estas cosas y muchas más que tenemos en nuestros planes, en nuestra plataforma, no falta, es infalible. Sí. Alguno que diga, sí, todo muy lindo, pero usted no va a poder hacer nada de eso porque el SUE no lo va a dejar. Daniel no lo va a dejar. Eso, mirá, yo calculo cuándo sale, pero antes o después sale. ¿Qué digo yo? Lo mismo que le digo a los vecinos. Yo no quiero aplicar látigo, mano dura, porque no creo ni creí nunca en esas cosas. Pero creo que el trabajador municipal tiene que estar al servicio del vecino, porque el vecino es quien contribuye con su esfuerzo a sostener los buenos sueldos que cobran los trabajadores. Creo que Daniel y el gremio han logrado todo lo que han logrado porque del otro lado no han encontrado nada, en el sentido de que han tenido una especie de arco libre. Yo pienso retomar la autoridad municipal en el buen sentido para que este proceso de transformación sea con el concurso de los trabajadores. Es más, yo les quiero ofrecer a ellos un puente para que se reconcilien con la sociedad. Porque la gente está con mala onda con el trabajador municipal. El laburante privado lo ve al trabajador municipal como un privilegiado, que cobra muy buenos sueldos, que tiene estabilidad absoluta y que devuelve muy poco a la sociedad que lo sostiene. Entonces yo creo que el trabajador municipal tiene que entender esto. Ahí espero que juegue un papel protagónico muy importante mi compañero de fórmula, claro, porque por eso lo he elegido, Adrián Brito. Tenés otro corredor también que hacen un vértice concretamente, que es la UTA. Bueno, ahí está. O sea que ahí está bien que no dependa concretamente de... Depende a nivel nacional de los acuerdos que se hacen a nivel nacional, pero terminan repercutiendo en el municipio, ¿no? Nosotros necesitamos tener mucha autoridad para impedir que los platos rotos los pague el vecino. La UTA está acostumbrada a estos paros que yo le llamo desalmados, que pueden ser legítimos desde el punto de vista del reclamo. Yo no soy quien para juzgar si corresponde o no, pero lo que no pueden hacer estos paros intempestivos
que fundamentalmente perjudican a otros trabajadores. Es una falta de solidaridad manifiesta. Por eso digo lo de Brito, yo tengo una gran expectativa que me ayude, por su experiencia como ministro de Trabajo, por su condición de sindicalista, por su linaje peronista, a manejar en un marco de diálogo este tema de la reconversión y la reforma, pero desde la firmeza y desde las reglas de juego que vamos a fijar nosotros, no de lo que quiera el sindicato. Yo con Daniel es todo bien. Es más, yo creo que Daniel es muy buen dirigente sindical, que él lo logra a favor de su gente todo lo mejor, pero lo que hay que hacer es lograr un equilibrio con el interés general. Y Un tipo que conoce mucho los números de la municipalidad. No, el gringo, Los conoce muy mucho. el gringo te hace pelo y barba. ¿Hay alguna idea dentro de lo que han pensado para la municipalidad vinculado al subsistema educativo municipal? Sí, tenemos de hecho 37 escuelas municipales que son, Alfredo, como trincheras porque están en la periferia, en las zonas calientes. Ahí hay que generar la extensión de jornadas donde todavía no existe, algunas lo tienen, otras no. Hay que mejorar la infraestructura edilicia. Yo voy a tratar de crear más escuelas en los lugares donde no llegue la oferta escolar. Hay que hacer una gran articulación con el sistema educativo provincial para que estos chicos tengan una continuidad asegurada en el secundario, y hay que ir a su vez hacia atrás, hacia la edad más temprana, generando salas de 3 años para que la escolaridad sea temprana, repito, porque todos creemos sinceramente que la escolarización lo pone al niño, no digo que lo ponga a salvo de todos los riesgos, pero en esos sectores vulnerables le genera un escudo de protección frente a lo que está pasando hoy en los barrios. De modo que escolarizar, apoyar la participación del niño en el sistema educativo, generar valores, generar desarrollo cultural en orden a la convivencia, a la paz, a la tolerancia, bueno, ya lo ponemos en el buen camino. Yo creo que hay que persistir en este esfuerzo. Bueno, las escuelas son de Mestre, de Ramón Padre. Ramón Padre. Te voy a dar dos puntos que permanentemente están sospechados de negocio, de connivencias poco santas. Espectáculos públicos y obra pública. Claro, porque en espectáculos públicos hay mucha corruptela, es la noche, pasa de todo. Exacto. Y ahí otra vez, ahí hay un código de espectáculos públicos, hay un código de falta, hay una policía municipal, hay inspectores, bueno, hay que hacer cumplir todo eso. Pero eso hay que hacerlo desde un no compromiso con quienes manejan todo ese tipo de negocio. Hay que terminar con todas esas corruptelas. Yo voy a recambiar el personal para aplicar a cara de perro lo que dicen las normas, porque la noche hoy está fuera de control. Esa es la pura verdad. Y obras públicas, como dijimos antes, hay un montón de tercerizaciones que no tienen sentido, porque hay que equipar a las reparticiones para que puedan hacer. No me van a convencer a mí de ninguna manera que para desmalezar tengamos que tercerizar. Habrá que darle las bordeadoras a los muchachos para que lo hagan. Pero en una palabra, hay que recuperar la capacidad de gestión en la autoridad municipal. ¿Algo más? Última pregunta, ¿qué va a hacer con ITV? Porque hay un candidato que ha dicho la ITV viene gratis. Sí, que fue juez, ¿no? Sí, es fácil y es simpático, digamos, no cobrar nada. Yo, si por mí fuera, capaz que gano la elección, digo, mire muchachos, no voy a cobrar nada. Pero si usted no cobra la ITV, debemos decirle al vecino, como hay un contrato que liga al municipio con el concesionario, usted le tiene que asegurar al concesionario lo que el concesionario licitó. Entonces, si no lo paga vos, lo tiene que si te lo gratifico, lo tiene que pagar el municipio. Y no es poca plata, estamos hablando de más de 100 millones de pesos al año en una municipalidad que no le sobra nada. Lo que hay que hacer sí es reparar las calles para que los autos que hagan la ITV no se rompan a los cuadros. ¿Vas a mover los impuestos? No, yo voy a congelar la tasa inmobiliaria el primer año simplemente porque no se está devolviendo nada a cambio en muchos casos. O sea, hasta que no se asegure la prestación efectiva y razonable de los servicios, no le puedo aumentar los impuestos. ¿Algo más, Blanco? No me han quedado dudas. Ha pasado uno de los candidatos Gracias. a intendentes de la ciudad de Cordatito. Muchas gracias. No, gracias por vuestra venir. generosidad. Muchas gracias. Ya volvemos. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada.
Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Bueno, como decía Ricardo cuando comenzamos el programa, en este segundo bloque vamos a hablar de cuestiones económicas y le hemos pedido al licenciado Peralta de la Comisión de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que se llegue hoy hasta aquí para que hablemos de un informe que ha hecho esta comisión, este instituto que investiga sobre temas que tienen que ver con el nivel de endeudamiento. Así que, en primer lugar, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Me gusta participar y venir a hablar de economía, que es algo que me apasiona. Bueno. Víctor, ¿qué pasa con la deuda? ¿Aumentó, bajó, se pagó tanto? Si tomamos la salida de la crisis del 2001, Sí. se ha pagado bastante deuda, ha disminuido, es más, hubo 2 canjes, resultaron bastante favorables a Argentina, el 91% de esa deuda elegible terminó canjeada. Ahora, después de, digamos, 2010, 2011, ya se empieza a observar de vuelta un crecimiento de la deuda. Y a su vez se observa que parte de esa deuda externa, que antes estaba en privado, en organismos multilaterales, es decir, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, ahora se transformó en deuda pública con agencias que forman parte de este gobierno, digamos, Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, Banco Central y Banco Nación. Es decir, que la composición de la deuda ha cambiado, pero en los últimos años se ha observado un crecimiento de la deuda. Claro, porque, Diego, quien está del otro lado y está mirando esto, generalmente escucha desde el gobierno de la Nación y particularmente de la Presidenta, del Ministro de Economía, que la deuda no es problema, que hemos pagado, que la deuda ha disminuido notoriamente con respecto a lo que teníamos anteriormente y que no es un condicionante mirando hacia el futuro. Y por demás, no tenemos quien nos preste. El tema es por qué crece. Me imagino que alguien se debe estar preguntando eso. Sí, la verdad es que la deuda disminuyó. Depende de cómo comparemos. Si comparamos contra la crisis del 2001, que ya está bastante lejos, sí, disminuyó. Ha habido un proceso de desendeudamiento. Ahora, si observamos que después de la crisis del 2008, que sufrió el primer mundo y bueno, que afectó a la Argentina, con la estatización de ANSES, que se fueron reuniendo nuevas fuentes de financiamiento para el sector público, la deuda comenzó a aumentar. Si bien cuando tomamos exclusivamente la deuda externa, sí, es una deuda manejable, digamos, en términos del Producto Bruto, en términos de las exportaciones. Por ejemplo, entre 2016, 17, 18 y 19, que sería el próximo gobierno, tiene que hacer frente a unos 18.000 millones de dólares de deuda externa. Es manejable. Ahora, en los últimos años se ha notado un proceso de crecimiento de la deuda, con lo cual está indicando que el financiamiento de este modelo, de esta forma de dinámica que tiene la economía nacional, necesita en parte de ese endeudamiento, que básicamente es endeudamiento que ha tomado el Estado con el Banco Central, a través de las reservas, con la ANSES, a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, y lo interesante es analizar cómo afecta la solvencia de esas instituciones en un mediano plazo, porque si tenemos en cuenta que las reservas hoy están en los 33.000 millones de dólares. Si el próximo gobierno tiene que pagar en su periodo completo 18.000 millones de dólares, si vemos que los precios internacionales en un horizonte, digamos, de un año y medio, se observa que vayan a crecer a valores récord, y la Argentina tiene un problema hoy de lo que es para provisionarse de dólares. Entonces, si bien se puede manejar en términos del Producto Bruto, cuando utilizamos ese ratio para comparar, no es tan fácil tampoco como para subestimar el tema.
Cuando ustedes miden la deuda, ¿hacen alguna consideración sobre la deuda de los estados subnacionales? ¿Sobre las provincias? Nosotros utilizamos datos que presenta el Ministerio de Economía. Esos datos, el Ministerio de Economía los elabora básicamente teniendo en cuenta las acreencias que tiene el sector público nacional y aquella deuda del sector público provincial que ha sido autorizada, o sea, que actúa como garante, digamos, la nación. La otra deuda no, entonces digamos como que la deuda pública o del sector público no muestra toda la deuda del sector público consolidado, es decir, provincia y municipios. Lo mismo que tampoco estaría mostrando la deuda del sector privado o del sector, del sector financiero público, que sería el Banco Central. Lo cual es complicado, ¿no? Sí, complica mucho porque evidentemente, porque el Estado en un determinado momento se hizo cargo prácticamente de la deuda de todas las provincias, financiándola a un 6%, licuándose la deuda con el proceso inflacionario, y esas mismas provincias hoy deben el doble o mucho más, claro, que evidentemente en algún determinado momento, para que no implosione, el Estado tendrá que hacerse cargo de ello o por lo menos tratar de buscar los recursos. Lo que viene haciendo en los últimos años es refinanciar. O sea, el problema está en que va a afectar el tema de estas instituciones que están financiando hoy el Estado Nacional. Porque claro, cuando refinancia las provincias no es gratis tampoco, porque no, el Estado tiene que hacerse de fondo para cubrir esos refinanciamientos y mantener los niveles de flujo entre las distintas jurisdicciones. Claro. Y eso de dónde sale. Y cuando uno analiza de dónde está saliendo, uno observa que es Fondo de Garantía y Sustentabilidad, Banco Nación y Banco Central. Una pregunta más de, si se quiere, de naturaleza política. Estamos en un proceso electoral, supongo yo, unos 60, 70 días de la elección de presidente. Este tema del endeudamiento, los principales candidatos, bueno, los que se mencionan, Macri, Scioli, Massa, ¿ustedes creen que tienen conciencia de la magnitud de ese problema? ¿Está medianamente estudiado? Bueno, estudios hay bastante sobre la deuda. El tema es que hoy, como decía anteriormente, si bien no es un problema, supóngase, para 2016 hay 9.000 millones de vencimiento, después baja a 4.000, sube a 9.000. ¿Esos 9.000 incluyen la devolución del componente financiero del swap con China? Ahí está el tema. Primero no se puede ver ese acuerdo, no está disponible, como lo mismo tampoco se conoce de manera puntual y bien claro cuánto es el swap que tuvieron con el Banco de Francia. De todas estimaciones, que entre los dos estarían en unos 10.000 o 15.000 millones de dólares. Por lo que uno entiende, el convenio es a medida que se van usando, se puede seguir extendiendo el tiempo del convenio a partir de una tasa de interés. En el caso de que se estuvieran contemplando ese endeudamiento, el gobierno tendría la posibilidad aún de refinanciarlo, ¿no? Y sería de Estado a Estado, lo cual entraría, digamos, en una negociación de la especie de Estado de organismos multilaterales, que se supone que es un poco más flexible que con respecto a la deuda del sector privado colocado en el mercado. Como economistas y fundamentalmente como investigadores de la cuestión pública y de la cosa pública y de la deuda pública, ¿les preocupa de que los candidatos no tengan una visión acabada, concreta, homogénea de qué es lo que van a hacer concretamente desde el punto de vista de la deuda? Sí, o sea, ya acá, mirando incluso como ciudadano, a mí lo que me preocupa es que no esté claro cómo se va a tratar el tema. Ah, ese es el tema. Porque aun cuando quien sea electo, no hablamos de nombres, simplemente el tema es que hemos entrado en una dinámica que necesariamente tenemos que acudir a tomar deuda hoy por hoy. Claro. Y cuando uno observa en qué se está gastando esa deuda que se toma, y si hace un paralelismo con el presupuesto, podemos ver que el ratio de inversión directa no aumentó mucho en el presupuesto. Entonces quiere decir que parte de estos fondos para sostener el andamiaje del sector público se están yendo a los gastos corrientes. Claro. Entonces de allí el punto de analizar es si afectar la solvencia de estas instituciones que hoy nos financian, que si bien son agencias del sector público y cuando consolidamos la deuda externa es menor, se está afectando la solvencia de estas instituciones. El ANSES tiene que rendirle cuenta a los jubilados, a los trabajadores, digamos. Claro. El Banco Central tiene una misión que cumplir. Entonces, cuando uno observa todo eso, vemos que la dinámica, que ningún candidato trata de cómo va a solucionar este tema, de así cómo vamos a cortar el crecimiento que empezó a tener la deuda externa en los últimos 3 o 4 años. Vos dijiste en un determinado momento, y es naturalmente cierto,
que Argentina no tiene financiamiento de ninguna naturaleza. ¿Vos crees que esa falta de financiamiento ante este escenario que está planteado puede provocar algún tipo de sofocones para el próximo gobierno? Y bueno, básicamente el tema de acceder a los mercados internacionales... Perdóname, Víctor, planteando esto que decías también, la toma de dinero del ANSES, del Banco Central, de utilidad del Banco Central, en algún determinado momento puede llegar a un cuello de botella. Claro, claro, y que por obligación tengan que ir al mercado internacional de capitales. Sí, es una posibilidad, es una chance, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está en torno entre un 60 y 65%, ya está prestado al Tesoro, o sea, con título. ¿Cómo acceder al mercado internacional de capitales? Ese es el tema que tiene que resolver el próximo gobierno. Claro. O sea, porque en el medio tenemos un problema que son los jolados. Claro. Que es el tema que está con sentencia ya en Nueva York. Bueno, depende de cómo se libre esa estrategia para salir de ese problema, va a ser la tasa que va a acceder y en las condiciones que va a acceder la Argentina al mercado de capitales. Ahora, con un mundo que está, bueno, como vemos, China devaluado, con el dólar fortaleciéndose, los precios de los commodities, si bien siguen siendo altos con respecto a la década anterior, han bajado y bastante. Salir en el mercado de capitales con esos niveles de solvencia, pedir que te presten, la tasa de interés no va a ser tan... Más aún ten en cuenta que se espera un aumento de la tasa de interés. Volveremos a hablar, como decía Alfredo, despertarnos a la mañana con el riesgo país. Sí. Alfredo. Una pregunta vinculada a esto. Desde hace, digamos, de 2007, la estadística oficial en la Argentina ha perdido mucha credibilidad y comenzó por el índice de precios al consumidor y fue contaminando otras series y demás, ¿no? La pregunta que quería hacerte es la siguiente. ¿Vos pensás que en materia de deuda uno tiene que estar más o menos tranquilo que lo que los números dicen es razonable creer que es así? ¿O pensás que allí también puede haber problemas de información? Bueno, uno de los problemas es cuando calculan los indicadores de solvencia de la deuda, porque el denominador es el Producto Bruto. Y bueno, se cambió la serie de medición de precios, o sea, la estadística de los precios se cambió y también se cambió el año base del producto. Entonces por ahí, digamos, allí ya metió un ruido desde el punto de vista estadístico porque hay que homogeneizar todos los datos. Incluso hay algunos estudios que han estimado que hay una sobrevaluación del producto. Sí, porque dependiendo de las canastas fijas que se han usado para hacer. El otro punto es que yo lo sigo al tema también con, digamos, haciendo una cuentita que es el balance cambiario. ¿No? Cuando uno observa el balance cambiario va viendo los pagos que tiene la economía y uno diferencia ahí entre lo que es el sector público, el sector privado, uno como que va estimando si la variable de deuda va creciendo en términos de esos pagos, algo más, digamos, técnico en lo puntual. Lo que es la estadística sí ha sido afectada y aun cuando tenga estudios de auditoría, de ver si se están haciendo bien las cosas, una vez que se lesiona la confianza no se recuperan en corto plazo. Entonces siempre va a existir la posibilidad o algún dejo de desconfianza de decir, esta estadística está del todo bien. Víctor, esta semana también presentaron el tema de empleo, ¿no? Sí. ¿Cómo está? Bueno, medio rápido. En términos interanuales, hace 5 o 6 meses que ya viene subiendo el empleo. Obviamente tuvimos 20 meses de caída, entonces se bajó mucho lo que es el número índice, entonces con una poca pequeña recuperación suba, ya si uno compara la cantidad de pedidos de este año con el año pasado, y estamos un 5% arriba, que para bases bajas, digamos, o sea, para unos niveles de valores, o de valores absolutos, sí, bajos. En términos mensuales aumentó un 2,70%, creo, si mal no recuerdo, 2,44%. Lo que sí es frágil el crecimiento, hoy por hoy. Más aún teniendo en cuenta todo lo que está pasando alrededor, o sea, todos estos shock exógenos que están viniendo del mundo, sí. Y al gobierno le cuesta mucho mantener el nivel de actividad. Y es necesario mantener el nivel de actividad porque generalmente a medida que va aumentando la población, va aumentando también la gente que busca trabajo. Claro. Y con puestos, digamos, de empleo que están afectados por la coyuntura económica, por ejemplo la industria, tuvo muchos meses de caída y hoy recién este último mes parece que creció un poco. Se está recuperando la construcción, pero el tema es si esas recuperaciones son robustas. Claro. Porque si no son robustas, digamos, vamos a tener 2 o 3 meses de crecimiento, no nos olvidemos que este es un año
electoral, que el ciclo político afecta mucho, el ciclo económico, cómo sostenemos ese crecimiento. Hoy por hoy, si bien ha crecido el empleo, ha crecido poco, digamos, en términos de tendencia, todavía no podemos decir o arriesgar una conclusión de que estamos en una fase de crecimiento del empleo. Víctor, te agradecemos mucho. Gracias por venir. Muchas gracias. Cuando regresemos, el análisis de la semana de Alfredo Blanco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Muchos cordobeses tenemos la sensación de vivir con lo justo, que para más no alcanza. Y hay mucho de cierto en eso. Por ejemplo, Ada Bustamante, docente, alquilaba un pequeño departamento y se privó al máximo de todo lo que la mujer puede querer. Salida, ropas, calzado, billutería, etc. O Jorge Gaido, vendedor ambulante, no tiene auto todavía, no tiene cable, no sale de vacaciones, etc. O también Ada Massa, ama de casa, que tampoco tiene auto o moto todavía, ni tiene internet, ni un aire acondicionado siquiera. Todos ellos tienen algo en común. Lograron la casa propia a través del sistema Horizonte. La casa mínima inicial tal vez y después se ampliaron. Entonces es cierto que vivimos con lo justo, pero hay que ver a qué le damos prioridad. Ellos achicaron el gasto, se tuvieron fe y tomaron la decisión. Primero la casa propia, para ellos, para sus hijos, y después viene lo demás. Usted también puede. Horizonte, los pies sobre la tierra. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. ¿Qué pasó en la economía durante el transcurso de estos 7 días? Lo va a explicar Alfredo Blanco después de los auspicios. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La MUNI te recuerda que muchos trámites los podés hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.cordoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.cordoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La MUNI! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec.
Bien, ¿trajiste alfajores? No, ¿por qué? No, porque eso le dijo Aníbal Fernández Scioli, que se había ido de Italia. Pero además no hay alfajores en Italia, o sea que Aníbal Fernández tiene esa virtud que dice cosas incomprensibles. Ah, esto, ¿sabés qué? Me parece que es como cuando se va un amigo a algún lado y dice trae fruta. Manden fruta. Manden fruta. Bueno, las inundaciones creo que tuvo un factor... Y esta semana la economía no estuvo tan presente, porque estuvo muy presente esta tragedia de las inundaciones, que de todos modos tiene un efecto también sobre la economía, ¿no? Así es. Tiene un efecto sobre la economía, no sobre la economía de las personas que resultan afectadas, que es una cosa tremenda, sobre los presupuestos de la provincia de Buenos Aires, que tiene que acudir de distintas maneras, aumentando el gasto para atender la emergencia, bajando los impuestos en el sentido de declarar emergencias, que significa que no va a cobrar impuestos. Y desnudando, por otro lado, la aplicación de presupuestos que están subejecutados en muchos casos para eso, ¿no? Sí, pero déjame que antes de ir a eso diga, también el presupuesto nacional, es decir, lo vimos a Kicillof salir a decir, bueno, vamos a reforzar con un pago doble, vamos a tratar de paliar esta situación. El otro costado, el que se ve menos, es este que mencionas vos, que ha sido puesto en los medios por algunos miembros de la oposición, en el sentido de decir, bueno, hace muchos años que Buenos Aires tiene este problema y además todos los años el presupuesto de la provincia de Buenos Aires repite obras que finalmente no se han realizado. Y que las obras que se han realizado probablemente sean, bueno, está claro que no han sido suficientes y probablemente sean las que a lo mejor ofrecían mayor posibilidad de capitalización política en lugar de aquellas que podían garantizar mayores seguridades ante una emergencia de este tipo, ¿no? Yo no sé si esta situación lo va a afectar a Scioli como candidato, sí lo afecta obviamente como gobernador. Creo que fue desafortunado su viaje, más allá de las razones que hubiera habido. Bueno, finalmente tuvo que volver. Pero digo, eso creo que fue una cosa de preocupación desde el punto de vista de la estrategia política y económica del gobierno, esta situación que obligó a decir, bueno, vamos a tratar de dar algunos paliativos para la situación que está afectada, ¿no? En un contexto en que la economía, lo hemos dicho muchas veces, tiene ciertos desequilibrios que el gobierno ya no tiene posibilidades de realizar, ¿no? Recién hablábamos de la deuda con Peralta, la evolución de un nivel de endeudamiento que debe estar en el orden de 250.000 millones, a lo cual habría que sumarle, no lo dijimos, pero Peralta lo mencionó cuando dijo, bueno, se está financiando con algunos organismos, entre los cuales está el Banco Central y demás. Bueno, en el Banco Central, digamos, hay una generación de déficit cuasi fiscal, digámosle a la gente que nos ve que el déficit cuasi fiscal es algo así como una pérdida del Banco Central y buena parte de eso está explicado por el hecho de que cuando el Central financia el gasto público, el gobierno a su vez le pide que esterilice dinero, es decir, que saque dinero de la economía, entonces coloca una letra, una LEVAC, y paga por eso 30%. 27, 28, ha pagado 30. Bueno. Digo, de esos problemas estructurales, bueno, el gobierno no tiene posibilidades de plantearlo en la discusión. Muchas veces vos has dicho, hablando de nuestra economía, que te preocupa que los candidatos no digan lo que piensan hacer, ¿no? Recién incluso lo puntualizamos en relación específicamente al problema de la deuda. Entonces, la oposición no lo hace con mucho énfasis, quizás un poco más de énfasis en el caso de Massa que en el de Macri, pero el gobierno claramente tiene que eludir esa discusión, porque es allí donde puede tener mayores dificultades, porque, digamos, por un lado, porque Scioli es gobernador de este gobierno, porque rinde tributos a la presidencia y al ministro de Economía todas las veces que puede, y sin embargo, cuando se habla quién es la gente que va a trabajar con Scioli, se menciona a personas que tienen una mirada que es claramente distinta de la mirada que tiene el actual ministro, Axel Kicillof. Y estoy pensando, por ejemplo, en Blecher. Yo no me imagino a Mario Blecher, más allá del juicio que a cada uno le merezca sus ideas económicas, trabajando bajo el lema que vamos a profundizar el modelo, como se dice a veces, ¿no es cierto? Y esto tiene una consecuencia política. Si efectivamente el tema económico, si la economía sigue mostrando dificultades de aquí a el momento en que sean las elecciones, y se filtra la cuestión económica como una cuestión relevante para discutir en el debate público, creo que ahí va a tener problemas Scioli como candidato, el gobierno en general, por este cierto grado de contradicción interna que hay entre gente que presuntamente trabaja
junto. ¿Puede ocurrir que eso se presente? A mí me parece que hay alguna probabilidad que la situación económica se deteriore más. El gobierno hace esfuerzos por sostener el nivel de actividad, mediante algunos paliativos, pero hay ciertas situaciones externas que obviamente no puede controlar que complican. La más cercana, Brasil. La caída del nivel de actividad de Brasil, en particular de su industria automotriz, golpea las posibilidades de exportación y a su vez, como bien decía Peralta, en un contexto internacional en que los precios de los commodities no están cayendo, pero han bajado, ¿cierto? Uno los compara con lo que era hace 5 años atrás y una situación distinta. Y esto en un mundo en que la moneda patrón, digamos, que es el dólar, se está revalorizando. Y cuando se revaloriza el dólar, la otra cara de la medalla es que los precios de los commodities van a la baja. Además, Argentina es uno de los pocos países del mundo que no devalúa su moneda en relación al dólar a la tasa que debería hacerlo para mantener el tipo de cambio en términos reales. Es decir, lo estamos devaluando por debajo de la inflación, entre otras cosas porque al gobierno obviamente le preocupa tener una inflación alta, y mientras tanto todas las otras monedas se van revaluando. La última información, digamos, que apareció en los medios es la del yuan, 3 días seguidos devaluándose, una devaluación cercana, digamos, al 5%, que entonces eso le genera lo que los empresarios sienten cada vez que tienen que cotizar al exterior, un problema de competitividad cambiaria, los empieza a dejar fuera de precio, digamos. Digamos además que 5% de devaluación del yuan impacta sobre el nivel de reserva. Nosotros, el componente financiero ese del swap con China, que es de hasta 11.000 millones de dólares, Argentina ya lleva usado más o menos 8.000, 8.500 millones. 5% de devaluación del yuan, expliquemos, en realidad las reservas internacionales son una estimación que hace el Banco Central valuando con determinados criterios las monedas que tiene, el oro, los derechos especiales de giro, que es una moneda de cuenta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si yo he usado y tengo 8.300 millones, digamos, de yuanes, que los convierto a determinada tasa en dólares, si esa conversión se deterioró 5%, me van a estar cayendo las reservas 400 millones. Que por supuesto se pueden, digamos, disimular. El presidente del Banco Central dijo, patrimonialmente no nos afecta la devaluación al Banco Central. Y eso es cierto, porque tengo acá los yuanes y acá tengo la deuda por esos yuanes, entonces baja 5%. Ahora, no es cierto que no afecte las reservas, que son, yo diría, un problema importante para la Argentina porque tenemos una situación, aún después de puestas las restricciones a la compra de moneda extranjera, lo que normalmente le llaman el cepo, han venido cayendo, este año se han estabilizado gracias al swap con China, pero han venido cayendo de 51.000 millones que tuvimos en el año 2011 a los 33.000 que tenemos hoy. Entonces digo, más allá de la discusión si están los 33, si no están, digamos, dejemos a un lado eso. En sector externo tenemos un problema. Y si llega a ocurrir lo que recién nos decía Peralta, que puede el próximo gobierno verse en la necesidad de acudir al mercado internacional voluntario de deuda, primero tiene que arreglar previamente la situación de frente externo. O sea que estamos, vamos a ver varios capítulos más de esta novela que no está muy claro cómo termina. Alfredo, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene, dale. Chao. De Santander Río. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam,